que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Póngase de pie, alabe al Señor y dígale: bueno eres tú, Padre. Hemos venido a glorificar su nombre y a exaltarle a Él con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Puse sus manos. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Eres Rey, fuerte. Y tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Una vez más, tú eres Rey. Te alabamos, Señor, y te damos toda gloria. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Una vez más, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Con sus manos. Sí, Señor. Digámoslo juntos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. De nuevo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Grítalo fuerte. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto.
felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Le glorificamos. Canta con nosotros. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo le canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dígalo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Él es tu escudo y tu fortaleza. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Canta. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y le alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo me canto y le adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dígalo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Que se escuche una voz de alegría, júbilo y fiesta en su casa. Sí, Señor. Vamos con júbilo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y este día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y este día cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso, díganlo los brazos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Danza en su presencia. Fuerte.
sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Regocíjate por adoración. Fuerte. Dígalo de nuevo. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. Sus manos fuertes. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. ¡Alábale! Con cánticos de amor. Bendecimos tu nombre. Dígalo. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey, y entramos ante el Rey. Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. ¿Dónde está el pueblo? Entramos ante el Rey. ¡Alábale! ¡Sí, Señor! Levanta tu voz y dilo de nuevo. Y hoy entramos. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor.
Lo que nuestro corazón anhela es verle. Podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. Dígalo usted. Y hoy entramos a orar su majestad. Por su amor y su bondad entramos hoy. Que se escuche su voz al Padre, diciéndole que le amas, que lo que le anhelas es verle un día, cara a cara, celebrar con Él y danzar en su presencia. Y hoy entramos a orar su majestad, por su amor y su bondad entramos hoy. Empezó a altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle. Podremos adorarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. Entramos ante el Rey. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Con cánticos. Y hoy entramos a adorar. Aleluya, aleluya. Hoy entramos a tu presencia, Señor. Hoy entramos a tu presencia. Hoy entramos a ti, Señor Jesús. Con cánticos de amor, con agradecimiento a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solo a ti adoramos, Señor. Te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y le digas: Padre, aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy, Padre. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti
esperaré en tu salvación, en tu salvación. Te obedeceré, te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré, dígale, te ofreceré mi adoración. Aquí estoy, en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Como quieras, donde quieras, tuyo soy. Tu presencia, aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Con poder, alza tu voz, dile, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible,
anhelo, te anhelo, te anhelo, te espero, te espero, te espero, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, te amo, te amo, te amo, dígale santo, 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 tú eres hermoso, eres el más hermoso. Santo, 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 tú eres hermoso, Eres el más hermoso. ahora levanta un cántico nuevo a tu rey, dile cuánto le amas, cuánto le adoras. Eres hermoso, eres hermoso. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente por este medio y esta plataforma virtual. Gracias damos a Dios por haberla activado. Realmente creo que es una bendición extraordinaria de parte del Señor que podamos estar trabajando de manera virtual algunas actividades, ¿verdad? Como esta, donde abordamos algún tema de tipo escatológico. No forzosamente solo el hecho de ver cuándo vendrá el Señor, sino que qué cosas sucederán en la venida del Señor, y eso es parte de lo que hemos estado platicando. Así que les bendecimos, les saludamos y esperamos que usted pueda ser edificado y advertido sobre todas las cosas de los acontecimientos del fin. Oremos al Señor. Si usted me acompaña, le solicitamos al Padre su ayuda para que así podamos ir avanzando día con día. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque nos permites poder estar delante de ti una vez más con el propósito siempre de honrar y bendecir tu nombre, de agradecerte, Señor, por todas tus misericordias, y también para pedirte, Padre, que abras nuestro entendimiento, ese espíritu vigilante que tenemos en nuestro interior, Señor, esté atento para poder ser el que advierta de aquellas cosas que vendrán en el tiempo final. Que nuestro espíritu se levante como un vigilante, como un atalaya, y que de esa forma podamos ser enseñados a través de la misma palabra. Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo. Gracias en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Hoy en día, hermanos, existe una
tendencia bastante marcada en las diferentes culturas en cuanto a la adoración de las entidades femeninas. Esto es algo que viene de manera ancestral, hermano, y que por supuesto nosotros sabemos, entendemos por lo que dice la Escritura, que es algo abominable ante los ojos del Señor. Pero que se está dando, ¿verdad? Aunque nosotros quisiéramos que no se diera, es algo que se está dando y que pues está de alguna manera corroborado en la misma palabra del Señor lo que iba a acontecer en este tiempo. Ahora, definitivamente, hermano, ¿por qué es que es abominable ante los ojos de Dios esto? Porque cuando nosotros vemos en la misma Escritura, quizás no de una manera tan explícita, pero sí una manera implícita, podemos darnos cuenta que la proto-rebelión o la rebelión primigenia es algo que se dio precisamente a través de entidades femeninas. Y que entonces el culto a este tipo de potestades o entidades, pues lo vemos hoy en las diferentes culturas. Eso es algo que pues no puede ser ofensivo para nadie, porque al final de cuentas es algo que está claramente determinado y escrito, ¿verdad? Y las diferentes culturas lo hacen con bastante libertad, diríamos, ¿verdad? O con su libertad. Ahora, definitivamente uno de los cultos que se enfatiza es sobre la maternidad, no solo a la entidad femenina, sino sobre todo a la maternidad, a la matriz, por así decirlo, ¿verdad? Y que hoy en día, inclusive como parte de la agenda LGTBI, ya no sé todas las letras porque ahora le han agregado muchas letras, ¿verdad? Pero como parte de eso hacen desfiles en algunos lugares y dentro de las carrozas que ahí sacan, ¿verdad? En esos desfiles, también hacen una carroza a la gran vulva, dicen ellos, ¿verdad? Refiriéndose precisamente al miembro femenino. Entonces hay mucha tela que cortar al respecto, pero que esto corresponde a hacer un énfasis a esa tendencia que viene desde mucho tiempo atrás y que definitivamente cada día hay más gente que pues se vuelve desagradable ante los ojos de Dios por ser parte de esta situación. Ahora, cuando nosotros vemos en la misma palabra del Señor, hay diferentes personajes o entidades que representan grupos y que a esas entidades se le denomina madre de. Por ejemplo, cuando se habla de Agar, allá en el libro o en la carta a los Gálatas, dice que Agar es la madre de todos los esclavos. Es decir, que Agar viene a ser una madre de la esclavitud. Eso lo dice muy claramente la palabra del Señor. Cuando se habla de Jezabel, dice que es la madre de las prostituciones. Y también se le llama madre de las hechicerías. Es decir, que entonces se le hace énfasis y se le hace culto a ese tipo de característica. En el caso de la iniquidad, se le conoce como la reina o la madre del cielo, así se le conoce también. Es decir que si usted se da cuenta, el culto a la maternidad es algo que se está dando. En el caso de Babilonia, se dice en alguna de las versiones que Babilonia es madre de la idolatría. Madre de la idolatría. Por supuesto, también se le conoce como la madre de las abominaciones que hay en la tierra y la madre de las rameras. Ahora, definitivamente todas estas entidades, de alguna manera está descrito en la palabra del Señor que llegará el momento de su juicio. Una vez
sea el arrebatamiento de la iglesia, en el periodo tribulacionario, ahí será el juicio de la gran ramera de Babilonia. Y ahí están prácticamente, ahí confluyen todas este tipo de entidades femeninas que van a ser juzgadas. Ahí se habla de Babilonia, pero Babilonia tiene demasiados tentáculos y entonces ahí va a terminar todo ese tipo de situaciones. El Señor lo tiene contemplado en su palabra y que yo quisiera así nada más leer para recordar y retomar también algunas cosas que hemos venido platicando con relación a Babilonia. Apocalipsis 17:1. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Esas cosas ya las hemos explicado un poquitito, quizás no tanto, pero las hemos explicado un poquitito, así que hermano, no quisiera redundar en ello. Dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. El vino de su inmoralidad. Entonces, esta entidad llamada Babilonia, que es una potestad femenina definitivamente, que está representada ahí en los versos siguientes, vamos a ver que está representada por una mujer, está fornicando, está contaminando a todos los reyes de la tierra. Dice: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia escarlata ya dijimos que era el gobierno industrial. La mujer representa a Babilonia y tiene nombres blasfemos y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Es decir que, hermano, ella tiene una copa donde tiene todo eso, pero al final en esa misma copa se va a tener que beber la ira del Señor, ¿verdad? Porque Dios va a derramar su ira definitivamente sobre Babilonia. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las abominaciones de la tierra. Entonces, pues el tema general le pusimos descubriendo a Babilonia. Ese es el tema general. Pero, hermano, entonces hablamos del misterio de Babilonia, que está ahí descrito: Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Esas 4 cosas, hermano, vimos. Y entonces nos quedamos hablando de la madre de las rameras. Ahí hemos estado platicando ya por espacio de unos 4 o 5 semanas anteriores, creo yo, y que pues queremos de alguna manera pues en esta hora tratar de abarcar otro poquitito más para ya poder entrar a otra de las estrategias de Babilonia vistas en las diferentes rameras. Y entonces vimos, le voy a poner todas las rameras así de una vez. Vimos que habían por lo menos 9 rameras, no hemos agregado ahorita ninguna otra porque pues estamos de alguna forma empezando con la primera, ¿verdad? Con Tamar, pero están todas estas rameras que son parte de Babilonia, porque al final como Babilonia es la madre de todas las rameras, entonces es necesario definitivamente que se pueda comprender, hermano, que cada una de estas rameras representa un tipo de estrategia, ¿verdad? Y que aunque algunas de ellas ya se ven ahí, digamos, cuando se habla de ellas, ya se hablan restauradas, pues siempre tendremos que analizar algunas cosas en las cuales pues Babilonia está tratando de infiltrarse actualmente con los hijos de Dios, con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces hablamos de la primera, básicamente hemos venido hablando de la primera, y entonces Génesis capítulo 38, versículo 12, habla de esta mujer llamada Tamar, a quien se le había hecho una especie de injusticia, y que a consecuencia de ella, entonces ella se disfrazó de ramera, se disfrazó para hacerse pasar por una ramera y meterse sexualmente con su suegro. Qué tremendo, porque el ponerse la vestidura de ramera la hizo comportarse a ella como tal, ¿verdad? Y eso pasa, ¿verdad? Es decir que
al final de cuentas la vestidura define lo que es realmente una persona. Por eso es que el Señor nos habla en repetidas oportunidades con relación a la vestidura, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo está nuestra vestidura. Primero, qué tipo de vestidura tenemos, y segundo, cómo está nuestra vestidura, porque recuérdense que la iglesia se tiene que presentar como una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Y nosotros entonces necesitamos estar revisando delante del Espíritu Santo constantemente cómo está nuestra vestidura, y si hay alguna mancha, que la podamos erradicar de nuestro corazón, ¿verdad?, de nuestra vida, para que así nuestra vestidura permanezca blanca. Entonces dice aquí en el verso 14, ella se quitó sus vestidos de viuda, ya no quiso ser más viuda, y entonces se disfrazó cubriéndose con un velo, pero se disfrazó de ramera, y al final su suegro la tuvo como tal y se llegó a ella, y ella tuvo un fruto de aquella fornicación, y cuando le dieron el aviso a Judá diciéndole: tu nuera ha fornicado, y ella ha quedado embarazada de su fornicación, y entonces Judá dijo: que la maten, sáquenla y quémenla, y entonces ella dijo: sí, pero solo les quiero decir, está bien que me quemen, solo les quiero decir que de quién son estas tres cosas, de él es que yo estoy esperando un hijo, y que si eran de Judá, porque Judá se había acostado con ella, él no se había dado cuenta que era su nuera la que lo había involucrado en aquella situación. Bueno, el punto es que entonces ella se disfrazó de ramera. Ahora, entonces cuando nosotros vemos el disfraz, y ahí también vimos ya, hermano, hoy ya no le presenté el cuadrito de los diferentes disfrazados que aparecen en la Biblia, pero vimos que habían diferentes tipos de disfraces. Pero sobre todo tenemos que recordar que Luzbel disfraza a sus ministros como ministros de luz. Es decir, que el disfraz es para aparentar algo que no se es. Y entonces vimos aquí en la palabra del Señor este versículo que dice 1 de Pedro 2:16, vivid como libres, no usando la libertad como disfraz de la maldad, sino como esclavos de Dios. Es decir, que necesitamos nosotros, hermano, revisar que nuestra libertad no esté cayendo en un libertinaje. Recuérdese que algo que hemos dicho en estas enseñanzas es que el peligro que corre la humanidad es que hoy está en un extremo y mañana puede estar el otro. Hoy está en un legalismo, mañana puede estar en un libertinaje. Entonces el Señor vino para hacernos libres, y la Biblia dice que nosotros debemos de permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero tenemos que tener cuidado con no caer en el libertinaje, porque el Señor dice claramente que si nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para uno de esos pequeños, mejor sería, dice, que se atara una piedra de molino y se echara al mar. Como quien dice, hermano, que sí hay un juicio muy fuerte para aquellos que se convierten de alguna manera en piedra de tropiezo para los demás, y por eso no podemos actuar nosotros de manera diciendo que es una madurez, entre comillas. No, yo hago esto por madurez, y lo que pasa es que los débiles sí, pero los débiles existen. Eso es como hermano, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Entonces es como decir, los débiles siempre los tendremos entre nosotros, y tenemos que ser cuidadosos por ellos, tenemos que negarnos a ciertas cosas, a participar de ciertas cosas, aunque nosotros tengamos la libertad de hacerlo, aunque nosotros no nos vayan a afectar, pero a los débiles sí le pueden afectar, y por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, el disfraz de la maldad es el libertinaje, y el disfraz es una estrategia de Babilonia. Eso quiere decir que entonces necesitamos nosotros estar revisando que en ninguna de nuestras actitudes haya el deseo de querer aparentar algo. Recuérdese que cuando el Señor se encontró con aquella higuera que no tenía frutos, pero tenía muchas hojas, entonces el Señor realmente lo que Él hizo fue maldecir a la higuera. Porque primero porque la higuera primero da sus higos y después salen los frutos, salen las hojas, y las hojas precisamente salen para cubrir el fruto.
definitivamente, pero por el otro lado también lo podemos ver que muchas veces solo se quiere aparentar algo, ¿verdad? Mucho follaje, mucha hoja, pero no hay fruto. Y yo creo que nosotros no podemos ser de las personas que solamente son follaje, solamente son hojas, pero que al final no hay esencia. Y recuérdese que el fruto identifica lo que nosotros somos. Hermano, por eso es que es tan importante el fruto, porque el fruto identifica lo que nosotros somos. Así que el Señor nos ayude para que nosotros sí demos frutos para el Señor. Entonces, hemos venido platicando del tema el disfraz de la maldad, ¿verdad? Ese es el tema que hemos estado abordando. Este será la cuarta o quinta, creo que quinta, ¿verdad?, que nos estamos abordando, y esperamos que sea la última para poder avanzar hacia la siguiente etapa que nos corresponde, que ya sería lo que es la siguiente ramera que vamos a abordar. Pero dentro de esto, entonces, queremos, hermano, analizar las consecuencias del disfraz de la maldad. Es decir, las personas que al final se disfracen con ese libertinaje, las personas que se escuden en el libertinaje. Ya vimos, hermano, que muchas personas utilizan el libertinaje como una licencia, como una patente para pecar, ¿verdad? Pero que eso no es aprobado de parte del Señor. El Señor sí fue muy enfático que nos cuidáramos. El Señor pudo haber hecho muchas cosas, sin embargo, y a Él no le hubieran afectado, pero sin embargo no las hizo, y eso fue por cuidar el corazón de la gente que era débil, ¿verdad? Entonces veamos, según la Escritura, cuáles son las consecuencias de poder caer en utilizar el disfraz de la maldad. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 23, versículo 28. Esto dice el Señor: te voy a entregar en manos de los que odias, de los que te han hastiado. Ellos te tratarán con odio, se llevarán cuanto ganaste, te dejarán completamente desnuda y quedarán al descubierto tus vergüenzas de prostituta. Ha sido tu libertinaje y tus prostituciones. Mire qué tremendo, hermano. Lo que vemos aquí, hermano, como una consecuencia de estar utilizando el libertinaje o el disfraz de la maldad, es que el Señor le está diciendo, usted sabe que en el libro de Ezequiel se habla en repetidas, bueno, en la mayoría de los profetas, ¿verdad? Realmente se habla hablándole a Israel, pero también si le habla a Israel, recordemos que nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual, y le está diciendo que ha sido su libertinaje y sus prostituciones las que ha traído como consecuencia que vaya a llegar a esta situación. Lo que iba a suceder es que, número uno, dice te voy a entregar en manos de los que odias, de los que te has hastiado. Es decir, que al final el Señor la iba a entregar en manos de aquellos que la odiaban, de sus enemigos, definitivamente. Eso sería lo primero, ser entregado en manos de los enemigos. Wow, esto es muy sugestivo, hermano, porque conlleva muchas consecuencias. Entonces, lo primero que va a hacer el Señor es que la va a entregar en manos de sus enemigos. Y sabe, por eso cuando allá en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. La palabra del Señor dice: si tú... luego estoy parafraseando, que si nosotros permanecemos fieles, si tú hubieses permanecido fiel, yo te habría guardado, yo te había librado, y ninguno de tus enemigos hubiera cantado victoria sobre ti. Lo estoy parafraseando en otras, ¿verdad? O utilizando otras palabras para describir lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, por eso nosotros debemos de suplicarle al Señor su misericordia, de suplicarle, porque no podemos estar siendo caer en el libertinaje, no podemos caer en esta situación. Es algo que se está dando mucho, es algo que está alcanzando a los hijos de Dios. ¿Y sabe cuál es lo tremendo, hermano? Que hay personas que están en inminencia, hay personas que Dios ha levantado, pero que al no haber sido ministrados en sus primeras facetas, ¿verdad? Se crearon en el Evangelio
tomándose libertades que según ellos, hermano, son libertades que provienen de parte del Señor, pero que ellos realmente las establecieron como tales. Es decir, no, esto no es pecado, no, esta tal cosa. Y claro, hermano, que hay cosas que tal vez no sean pecaminosas, pero que sí pueden llevar a otros a caer en algún tipo de pecado. Y por eso es que nosotros debemos de cuidarnos, de guardarnos, de no permitir que el enemigo se levante en ese aspecto. Entonces yo lo que veo que el Señor la iba a entregar a la iglesia, a aquellos que practiquen el libertinaje, a aquellos que tengan el libertinaje, y que se convirtió en un disfraz de maldad. Entonces lo que va a suceder es que ellos van a terminar siendo entregados en manos de sus enemigos. La segunda cosa, según el versículo 29, dice: ellos te tratarán con odio, se llevarán cuanto ganaste, te dejarán completamente desnuda. Entonces la segunda cosa aquí es que habrá un despojo. Entonces quiere decir, primero, el Señor la va a entregar en manos de sus enemigos. Segundo, la van a despojar de todo lo que había recibido. Y hermano, cuántas cosas nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y aquí me viene a la mente un versículo que aparece en el libro de, me parece que es, Padre Santo, Jeremías 50 o Isaías 50, donde habla de Nabucodonosor. Ese versículo dice que Nabucodonosor iba a robarle, iba a despojarla de todo lo precioso que tenía. Fíjese qué tremendo. El Señor incluso utiliza potestades, ¿verdad? Porque al final Nabucodonosor era un personaje, pues, literal, pero se convierte en una potestad que su interior, que su objetivo es quitarle a la iglesia todo lo precioso, todo lo que había recibido, todas aquellas riquezas espirituales que había recibido: el amor, la misericordia, el poder de Dios, la bondad. Bueno, hay muchas riquezas que están descritas en la palabra del Señor, pero entonces la iban a despojar de todas sus cosas, le iban a quitar todo aquello que en algún momento el Señor le había entregado. Por eso es que el Señor demanda a Israel en algún momento y le dice: yo te di todo eso, y tú lo que hiciste fue ir a disfrutar esas cosas que yo te di, las disfrutaste con tus amantes. Fíjese lo que el Señor le dice a la iglesia, hermano. Padre del cielo, que Dios nos ayude, hermano, porque realmente esto es algo muy serio. Caer en el disfraz de la maldad es caer en las manos, en uno de los tentáculos de Babilonia. Pero aparte de caer en los tentáculos de Babilonia, al final el juicio que Dios trae es que Dios va a entregar en las manos de sus enemigos, y que sus enemigos la iban a despojar. ¿Pero de qué la iban a despojar de sus enemigos? ¿De las riquezas materiales? No, si eso no le interesa al diablo. ¿No se recuerda que allá en el libro de Génesis, cuando Abraham se encontró con Melquisedec, el rey de Sodoma, llegó a hacer un trato con Abraham y le dijo: quédate con todos los bienes y dame a mí las almas? Entonces ese rey de Sodoma representa al diablo. Entonces el diablo en lo que está interesado es en las almas. Por eso, hermano, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar nuestra alma, porque Dios nos puso a nuestro espíritu como un guardián de nuestra alma, y tenemos que cuidarla. Que Dios guarde nuestra alma, que Dios nos libre, para que nuestra alma no sea arrastrada por estas cosas que están sucediendo hoy en día en muchos hijos de Dios, y que se están tomando libertades, pero tarde o temprano viene el juicio para Babilonia, y todos aquellos que han sido contaminados con Babilonia también pasarán por este tipo de juicio. Entonces la segunda cosa aquí es que yo veo que le quitarán, la despojarán de todas las cosas, y luego dice: te dejarán completamente desnuda, y dejarán al descubierto tus vergüenzas de prostituta. Entonces, la otra cosa es vergüenza. Recuérdese que la palabra del Señor dice que en el día de la venida del Señor muchos se alejarán avergonzados. Muchos se alejarán avergonzados, y yo creo que esto es parte de la gente que ha caído en el uso del disfraz de la maldad, que van a ser definitivamente arrastrados. Van a ser arrastrados y van a ser avergonzados por esta situación. Van a caer en la vergüenza, hermano.
Y lo más tremendo es que no solamente se van a dejar avergonzados del Señor, porque eso va a ser en el tribunal de Cristo. Cuando se presente la iglesia ante el tribunal del Señor, ahí muchos es donde se van a alejar avergonzados de Él. Pero ¿alejados hacia dónde? Alejados hacia la gran tribulación. Muchos van a ser llevados prácticamente a la gran tribulación, empujados, metidos, ¿verdad? A la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque, hermano, se utilizaron el disfraz de la maldad llamado libertinaje y lo tenían como madurez, porque muchas personas así dicen, no, es que esto es solo para maduros y se ponen bien tuturuscos, dirían por ahí, ¿verdad? Hermano, solo para maduros. Pues si eso es para maduros, yo renuncio a eso, yo no quiero tener ese tipo de madurez, ¿verdad? La madurez que viene de Dios sí la quiero tener, pero esa no, hermano, ¿verdad? El hecho de tener más de una esposa también no, es que lo que pasa es que así es porque nosotros estamos en el tiempo de los patriarcas y entonces pueden tener más de una mujer. Reprendemos eso en el nombre del Señor. Ese es el disfraz de la maldad que está. Babilonia se ha contaminado a los siervos. Si Jezabel enseñaba y seducía siervos, y eso que Jezabel le hace los mandados a Babilonia, imagínense usted Babilonia, es tremendo. Ok, sigamos adelante. Miremos otro versículo. Dice Ezequiel 23:35, he hablado yo, oráculo del Señor. Esto dice el Señor, puesto que me has olvidado y me has dado la espalda, carga ahora con el peso de tu libertinaje y tus prostituciones. Hermano, entonces, ¿de dónde viene la práctica del libertinaje? ¿De dónde viene que muchos caen en el uso del disfraz de la maldad? A veces por ignorancia pueden llegar a caer ahí, pero mire lo que dice, puesto que me has olvidado y me has dado la espalda. Es que, hermano, hay personas de verdad que ya hoy en día no están predicando el evangelio. Hay personas, hermano, que lo que están predicando es puro humanismo. Lo que están predicando es motivación cristiana, entre comillas. No estoy hablando de ninguna organización, sino que estoy hablando de lo que las personas hablan. Hermano, es pura motivación, es puro humanismo. Están poniendo al hombre como centro del evangelio, cuando Cristo es el centro del evangelio. Y hermano, y tantas otras cosas. Esto se ha infiltrado en las paredes de la iglesia. No me refiero a las paredes físicas, sino que, hermano, porque la iglesia dice la Biblia que es un huerto cerrado. Entonces, ese muro que circula la iglesia ha sido permeado por todas estas doctrinas falsas que se han metido dentro de la iglesia. Y hermano, nosotros necesitamos realmente suplicarle misericordia al Señor, que Dios tenga cuidado de no ser arrastrado por este tipo de cosas. Entonces el Señor dice, y sin darse cuenta se han olvidado del Señor, se han apartado del Señor, le han vuelto la espalda al Señor, han echado sus mandamientos a sus espaldas, dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que vas a cargar, dice, ahora con el peso de tus libertinajes. Hermano, es decir que todo el peso del pecado va a venir. Me viene a la mente, hermano, allá cuando se describen las genealogías, ¿verdad?, de los diferentes reyes. Y entonces fulano, hijo de no sé quién, y que reinó tanto, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver ahí en el libro de Mateo esas genealogías también, hermano, dice que por cuanto habían hecho ya varias generaciones habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, de repente vino un hombre que se paró e hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Y entonces dice, pero el Señor ya no lo perdonó por todo el peso del pecado que habían cometido. Cuando aquí dice, vas a cargar ahora con el peso de tu libertinaje, no es solamente lo que cometió, sino por haber continuado la práctica de las cosas que hacían sus antepasados. Entonces le cargan. Por eso es que Él visita o castiga la
maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo menos hablaríamos aquí de 3 generaciones más la de él, 4, que están cayendo, ese peso está cayendo sobre él, ese castigo está cayendo sobre él, esa consecuencia está cayendo sobre él. ¿Pero por qué? ¿Dónde estuvo todo? Se olvidó del Señor. ¿Y por qué se olvidó del Señor? Se olvidó del Señor, hermano, cuando se puso a hacer cosas fuera del orden de Dios, cosas que no estaban establecidas, una mala interpretación de las Escrituras, una interpretación privada, una interpretación que no venía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto así quiere decir, porque ahora, hermano, el problema es que, mire, por eso es una tremenda bendición tener una cobertura, porque cuando nosotros tenemos una cobertura, entonces Dios nos guarda a través de esa cobertura y ahí nos van dando los lineamientos. Pero cuando uno, hermano, quiere ser independiente, no se sujeta a nadie, entonces termina haciendo cualquier cosa y termina inventando doctrinas, hermano, herejías que se levantan, ¿verdad? Pues por malas interpretaciones, por no dar realmente lugar a lo que el Señor tenía. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que el Señor realmente cuando ha puesto coberturas es precisamente para que nosotros seamos guardados, para que nosotros seamos librados, para que nosotros podamos realmente ver la mano y la misericordia de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Así que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, que podamos ser librados, que podamos ser guardados de tantas y tantas cosas que vienen, pero que el Señor, una consecuencia es que va a cargar, va a poner el peso, es decir, ya no va a haber vuelta atrás. El Señor va a determinar todo ese peso, se lo va a poner a la persona para que lo lleve el peso del libertinaje que ha cometido y que sigue cometiendo en un momento dado. Miremos otro versículo de las consecuencias que se dan por el uso del disfraz. Recuérdese, quien se disfraza de maldad utilizando el libertinaje, al final está siendo ministrado, manipulado, empujado, usado por Babilonia. Y el Señor trae juicio sobre Babilonia. Ok, 23:49. Dice, os harán responsable de vuestro libertinaje, cargaréis con vuestros pecados de idolatría y sabréis que yo soy el Señor Dios. Os harán responsables. Recuérdese que Dios no tiene por inocente al culpable. La única manera que nosotros seamos considerados inocentes es que nosotros pongamos todos nuestros pecados en el Señor. Cuando nosotros ponemos todos nuestros pecados ante el Señor, entonces Él toma nuestros pecados y los hace de Él. Por eso es que Él se hizo pecado por nosotros. Pero para eso tenemos que pedirle el perdón al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que muchas personas no le piden perdón al Señor, no se humillan delante de Dios, no reconocen sus faltas, no reconocen que han fallado, no reconocen que han pecado, no reconocen que han hecho este tipo de cosas. Y entonces, y encima de eso se vuelven altivos, arrogantes, creyendo que siempre tienen la razón. Hermano, al final hay una evaluación, el tiempo viene a evaluar, ¿verdad?, a las personas definitivamente. Aquel que camina rectamente, aunque sea acusado falsamente de algo, tarde o temprano el tiempo le va a dar la razón. Y aquel que, hermano, aparenta que está y caminando bien, pero que delante de Dios está haciendo las cosas desagradables, tarde o temprano eso le va a pasar la factura. Tarde o temprano eso, hermano, se va a evidenciar. Tarde o temprano va a salir a luz porque no hay nada que no esté expuesto ante los ojos del Señor. Por eso, si nosotros fallamos, el apóstol Juan, eso es lo que dice: hijitos, esto les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la invitación no es a pecar, la invitación es a no pecar, pero si se peca, entonces ahí se tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces por eso es que es importante que nosotros, hermano, revisemos constantemente. Mire, cada servicio nosotros tenemos la oportunidad de pedirle perdón al Señor, pero sobre todo la Santa Cena, que es una oportunidad para renovar nuestro pacto delante del Señor.
Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos instruya, que el Señor nos capacite para que, hermano, no perdamos nuestra sensibilidad, como dijimos en un momento de estos estudios, ¿verdad? No perdamos nuestra sensibilidad, sino que al contrario seamos sensibles al Señor, seamos sensibles a la llamada de parte del Señor, a la orientación que el Señor nos da, a la exhortación en un momento dado, y que cuando nos sentemos a la mesa, que discernamos el cuerpo del Señor, que no lo hagamos de manera tradicional, legalista, religiosa, sino que lo hagamos realmente con todo nuestro corazón, pidiéndole al Señor que Él nos guarde, pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia. Así que lo que aquí dice es: os harán responsables de vuestro libertinaje. Cuando una persona no se humilla, sino que se vuelve altiva, arrogante, diciendo que tiene la razón, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que le van a cargar aquellos pecados. Y fíjese lo que aquí dice: cargaréis con vuestros pecados de idolatría. Qué tremendo, porque entonces el libertinaje al final lleva a la idolatría. Y pues el Señor, si algo porque una persona que comete un libertinaje está pensando entonces en sí mismo, ¿verdad? Que está pensando en sí mismo, se quiere satisfacer a sí mismo, y entonces eso al final de cuentas corresponde a una idolatría. Solo piensa en sí, qué le importa a los demás, y que aquel tropiece, qué me importa si al final él no tiene que poner su mirada en mí, la tiene que poner en el Señor. Sin embargo, el Señor dijo que nos cuidáramos de no convertirnos en piedra de tropiezo, y lo vuelvo a repetir. Y entonces el Señor va a hacer responsables a aquellas personas que estén cayendo en esta situación de sus pecados y de su libertinaje, de haberse convertido, de su egolatría, ¿verdad? Que al final de cuentas lo llevó a apartarse del Señor. Veamos aquí otro versículo más, hermanos. Ya vamos a ir finalizando con la ayuda del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Y es que el Señor humillaba a Judá por culpa de su rey Acaz. Ahaz dice esta versión, pero es Acaz, ¿verdad? Que había promovido el libertinaje en Judá y había sido absolutamente infiel al Señor. Cuando usted lee los versículos, hermano, inclusive anteriores a entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, primero miremos qué fue lo que sucedió. Hermano, este Acaz había promovido el libertinaje en Judá. Y había sido infiel. Entonces ese libertinaje y esa infidelidad que este rey había promovido, y que se da cuenta, y que había llevado al pueblo, y que fue motivo de tropezadero para el pueblo, entonces el Señor vio eso, y el Señor lo que dijo es que Él iba a humillar, iba a abatir a Judá por lo que este rey. Esto es algo bien importante que también lo veamos, hermano, que a veces las personas no meditan, no analizan, no reflexionan en el hecho de que pues los actos que uno cometa van a terminar arrastrando a la misma familia o a aquellas personas que estén bajo la autoridad de uno. Por eso es que es bien importante que nosotros, hermano, veamos este tipo de situaciones en la palabra. Normalmente nos encontramos con personajes que al haber hecho algo arrastraron a sus propias familias, como pusimos el caso de Acán, el caso de Giesi, el caso de varios personajes en la palabra, que lo que ellos hicieron terminó arrastrando a su propia familia. El Coré y todo su séquito, hermano, al final arrastraron y ellos descendieron vivos al Seol, dice la misma palabra del Señor. Entonces quiere decir que este tipo de personas definitivamente, hermano, no reflexionan en que sus actos van a arrastrar. Este rey Acaz, lamentablemente, dice aquí que promovió el libertinaje, que actuó infiel ante los ojos del Señor, pero lo tremendo es que el juicio que vino de parte de Dios, la corrección, la humillación, el abatimiento que Dios trajo sobre ellos, fue
fue algo que arrastró prácticamente no solo a Judá, no solo al rey Acaz, sino a todo Judá. Entonces, mire, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque nosotros somos puertas de bendición para nuestra familia, somos puertas de bendición para la gente que está bajo nuestra autoridad, pero también podemos ser puertas de destrucción para los nuestros. Hermano, esa dualidad de situaciones siempre se da. Usted, por ejemplo, en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Aquí yo les pongo delante de ustedes el bien y el mal. Ustedes, si escogen el bien, estas bendiciones van a venir; si escogen el mal, estas maldiciones vendrán. Allá en el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, siempre se tienen las dos opciones, porque Dios no quiere que si nosotros hagamos algo, lo hagamos de manera como que fuéramos robots, sino que deseamos, anhelamos poder entregarnos con toda nuestra voluntad al Señor. Eso es muy, muy, muy importante, que nosotros lo podamos analizar, que nos demos cuenta de ello. Entonces, hermano, este rey, al haber promovido el libertinaje, dice, promovió, es decir, promover es como anunciarlo, pues, como ser un ejemplo para los demás, ¿verdad? No, ustedes pueden hacer esto, no hay problema, ustedes pueden hacer aquello, ustedes pueden ir aquí, hermano, prácticamente era una especie de anuncio que este rey estaba haciendo para que el pueblo hiciera lo malo, y dice aquí que fue absolutamente, no fue infiel, hermano, como dicen algunos, en el caso de algunos reyes, ¿verdad? Como en el caso de Joás, dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor, solamente que no quitó los lugares altos. Era infiel en algo pequeño, pero no, dice era absolutamente infiel al Señor. Qué tremendo, porque definitivamente creo yo, hermano, que él arrastró al pueblo. Y por eso la consecuencia es que Dios trajo humillación y Dios trajo abatimiento sobre Judá. Y pues al traer todo eso, pues definitivamente, hermano, iba a terminar siendo destruido, ¿verdad? Pero imagínese usted la consecuencia hacia la familia, la consecuencia hacia aquella gente que estaba bajo su autoridad. Bueno, y en este caso era toda una tribu que al final fue arrastrada por la actitud de este rey, que no se humilló ante los ojos del Señor, sino que al contrario, incitó al pueblo, más o menos como lo que pasó con el rey Acab, ¿verdad? Que su mujer lo incitaba a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Se vendió para hacer lo malo porque su mujer lo incitaba a hacerlo. Qué tremendo, hermano. Qué consecuencias, y como se dice popularmente, ¿verdad? Cuando yo no quisiera estar en los zapatos de algunos, ¿verdad? Y como dice Job, ¿verdad? ¿Qué haré cuando Él me llame, cuando me presente, cuando comparezca delante de Él? ¿Qué cuentas le entregaré cuando me llame? Ay, Dios mío, hermano, eso es terrible. Entonces, pero veamos otra vez, volvamos al principio. Hermano, Babilonia es la madre de las rameras. Tamar era una ramera que se disfrazó. Estrategia entonces de Babilonia, disfrazarse. ¿Disfrazarse de qué? Disfrazarse con el disfraz de la maldad. El disfraz de la maldad es el libertinaje. Cuando alguien practica libertinaje, no solamente está practicando el libertinaje, sino que está siendo un instrumento de Babilonia. Y si eso va a llevar que otros sean arrastrados en ese libertinaje, las consecuencias van a ser terribles, pero terribles para la gente, hermano, que pues al final en su ignorancia cayeron en el disfraz de la maldad. Que Dios nos auxilie, que Dios tenga misericordia y que podamos nosotros realmente estar revisando constantemente nuestro corazón para no caer en estas cosas. Ok, veamos un verso más. Mire lo que dice Lucas 21:34. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. Consecuencia, hermano, entonces, de ponerse el disfraz de la maldad, que es el libertinaje, de utilizar ese disfraz, consecuencia es que van a ser sorprendidos. El Señor dice, hermano,
que Él viene como ladrón, es decir, sorpresivamente. Ni se imaginan, ni lo piensan, ni saben cómo el Señor va a venir. Pero para la iglesia no viene como ladrón, porque dice, si no velas, vendré a ti como ladrón. Pero y si velas, entonces no va a venir. Entonces la iglesia tiene que estar velando. La iglesia novia va a estar velando, pero hay iglesia que no va a estar velando y va a ser sorprendida como el ladrón. Ahora, fíjese lo que aquí dice, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje. Entonces, ¿por qué se van a volver pesados los corazones? Es decir, cuando decir que un corazón se volvió pesado, es un corazón que ya no discierne, es un corazón que ya no recibe la administración del Señor, es un corazón que se dedicó prácticamente hacia el pecado. Pero aquí menciona algo importante y es la embriaguez. Y la embriaguez, hermano, lo que hace es perder el equilibrio. Una persona se embriaga, pierde el equilibrio. ¿Cuánta gente empezó bien y terminó mal? Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, están terminando por la carne. Judas empezó bien y terminó mal. Hermano, bueno, podríamos mencionar varios personas. Salomón, con toda su sabiduría, empezó bien, pero mire cómo terminó, hermano. Yo no voy a decir que Salomón se perdió, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo cómo empezó y cómo terminó. Y por eso sí es importante cómo vamos a terminar. Mire, no es tan importante cómo empezamos, porque aunque tu principio ha sido pequeño, con todo, tu final será grande. No es importante cómo empezamos, pero sí es importante cómo vamos a terminar. Y aquí, entonces, la embriaguez, personas, hermano, que empezaron bien, pero que se embriagaron, se desequilibraron y al desequilibrarse terminaron mal, que había una gran expectativa de ellos, pero que terminaron mal, hermano, y así podemos ver en la escritura muchas personas que habiendo empezado espiritualmente terminaron en la carne. Sí, hermano, vaya, terminar en la carne es malo, pero no tanto, pero otros terminaron peor que en la carne, ya prácticamente. Mire el caso de Saúl. El caso de Saúl, hermano, pues empezó, tampoco debemos decir que empezó de una vez mal, pero más o menos. Pero mire el final de Saúl consultando a una divina. Se tuvo que disfrazar, eso fue un disfrazado, hermano, y terminó consultando a una divina. Mire qué tremendo, mire, Dios es maravilloso y Dios nos guarda a nosotros siempre, pero hermano, cuidémonos de la embriaguez, cuidémonos de no desequilibrarnos, el desequilibrio. Mucha gente hace de una doctrina, hermano, lo hace su estilo de vida, y claro, pues tal vez dije mal, hacen de una doctrina que no es de Dios su estilo de vida. Y se quedan solo con esa doctrina. Si el Evangelio es una serie, una cantidad de doctrinas, por eso hablamos de la cultura del reino. Es una serie de doctrinas. No nos podemos quedar solo dando vueltas en un monte. No, hermano. Tenemos que avanzar, tenemos que desarrollar. Y la otra cosa, las preocupaciones de la vida. Y dentro de las preocupaciones de la vida, la Biblia liga las preocupaciones de la vida a las riquezas, el amor por las riquezas. Cuidado, las riquezas no son malas. Lo malo es el amor al dinero. Ese es el problema. Que mucha gente, hermano, dice, no, yo no amo el dinero porque no lo tiene. Pero el día que lo llega a tener, se da cuenta uno de que se evidencia lo que había en su corazón. Se manifiesta lo que estaba ahí. Entonces, cuidado con el amor al dinero, con las preocupaciones, afanarse con las cosas de esta vida. No nos afanemos, hermano, caminemos en el orden de Dios, avancemos en el orden de Dios, hagamos las cosas de manera correcta. Yo creo que el Señor no quiere que nos afanemos, sino que nos ocupemos de lo que nos tenemos que ocupar, ocupados en la oración, ocupados en tal cosa, en eso, pero no nos preocupemos. Las preocupaciones de la vida nada traen, hermano, nada bueno traen, solo nos desvían del propósito de Dios. Yo le he contado a usted como una persona me dijo que se iba de la iglesia porque nadie antes que en sus antepasados se habían preocupado de dejar herencia, y que él no le iba a dejar sin herencia a sus hijos, así que iba a ir a hacer la herencia y que iba a regresar. Eso fue hace como unos 8 o 10 años y aquí lo estoy esperando, no ha regresado. Y porque a veces nos afanamos con las cosas materiales. Si Dios te quiere bendecir, Dios te va a bendecir. Bueno, de hecho, no, si Dios no, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir y Él va a abrir las puertas. Ok, quiero terminar con este versículo, mis amados, Ezequiel 24:13, porque esta es la consecuencia final
de utilizar el disfraz de la maldad. Dice Ezequiel 24:13, Jerusalén, yo he querido limpiarte de la impureza de tu libertinaje, pero no has quedado limpia, solo quedarás limpia cuando descargue mi ira sobre ti. Yo te he querido limpiar de la impureza de tu libertinaje, pero no has quedado limpia. Solo quedarás limpia cuando yo descargue mi ira sobre ti. ¿Cuándo va a descargar la ira el Señor, hermano, sobre Jerusalén? Jerusalén representa también la iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va? Hermano, en la gran tribulación, porque ahí se va a derramar la copa de la ira de Dios. Estas son las copas de la ira de Dios. Y entonces, el vino del furor del Señor, Padre Santo. Entonces quiere decir que para poder ser limpia la iglesia de toda impureza de su libertinaje, va a tener que pasar por el proceso tribulacionario, va a tener que ser sumergido a ese evento, hermano, que a mí realmente cuando pienso en ese evento, digo yo, no es que me dé temor, sino que digo yo, realmente necesitamos consagrarnos delante del Señor, necesitamos pedirle al Señor, y por amor, más que por temor, por amor vamos a poder buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame, pero amando al Señor con todo nuestro corazón, limpiándonos y no permitiendo que el enemigo venga a estropear, a manchar nuestra vestidura. Entonces la consecuencia final, aparte de todo lo que ya vimos, que van a hacerlo responsable, que van a cargar el peso, que van a traer abatimiento, que va a haber humillación, despojo, todo lo que ya vimos. Entonces definitivamente que el Señor algo que va a hacer es que va a poner en la gran tribulación, y ahí va a descargar su ira. ¿Y para qué va a descargar su ira? Para limpiar. Por eso dice, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han venido a limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero salieron de la gran tribulación, tuvieron que pasar por el periodo tribulacionario, no en una dimensión glorificados ni nada por el estilo, sino que en espíritu, alma y cuerpo tuvieron que pasarlo para ser limpiados de aquello que venía sobre ellos. Así que la consecuencia del disfraz de la maldad es contaminación de Babilonia, y quien se contamina a Babilonia, el Señor lo va a tener que limpiar. Si no se deja limpiar en este tiempo, que eso sería lo maravilloso. Si alguien ha sido contaminado con Babilonia, es bueno que se deje limpiar. Si no, pues lo van a limpiar en la gran tribulación. Al final lo van a limpiar. Pero ese proceso va a ser muy doloroso, muy sufriente, y que el Señor tenga misericordia de aquellos que les toque esa situación. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentarnos ante el Señor. Yo quiero ahora hacer una oración en dos partes. La primera parte para aquellos que quieran aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, que reconozcan que han sido contaminados por Babilonia y que no se han dejado limpiar, y que yo les invito a volver al Señor. Si usted necesita volver al Señor, yo le invito a que juntos hagamos esta oración. Señor, reconocemos nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, pero hoy te venimos a pedir perdón, Señor, por cada uno de ellos. Papito, por favor, ten misericordia, perdónanos de nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, perdónanos, papá, porque lo necesitamos. Dios mío, en el nombre de Jesús yo te vengo a suplicar, por favor, que tú te puedas manifestar de manera grande, trayendo salvación, trayendo, Señor, limpieza. Señor, que venga tu sangre preciosa a limpiarnos. Creemos que tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Por favor, te lo suplico. Escribe los nombres de tus hijos en el libro de la vida. Por favor, opera el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Extiende tu manto de perdón y de amor sobre tu pueblo. Por favor, te lo estamos pidiendo. Padre, reconocemos que tu sacrificio en la cruz es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados y borrados por siempre. Señor, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre y te agradecemos de una manera especial.
Padre, de la misma manera oramos por tu iglesia para que tú erradiques toda contaminación. Aún estamos en el tiempo donde, Señor, tú estás limpiando a tu iglesia. Por favor, permite que estemos atentos a esa voz tuya para que podamos, Señor, nosotros ser limpiados, ser purificados y que, Señor, disfrutemos de la bendición que tú nos has dado. Papito, yo te suplico, por favor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos enseñes, que nos instruyes y nos capacites. Por favor, Señor, que estemos atentos, Señor, a cualquier contaminación. Renunciamos a toda contaminación babilónica y pedimos, por favor, Padre, que seas tú, Señor, el que te manifiestes grandemente. Señor, gracias por esa misericordia que tienes en el nombre precioso, maravilloso de Cristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde. Si usted aceptó a Cristo, se reconcilió con el Señor, mándenos sus datitos aquí a la iglesia, envíenos, hermanos, su información para que estemos orando por usted y para que le podamos dar seguimiento. Queremos estar en contacto con usted. Si no tiene un lugar donde congregarse, pues las puertas de la iglesia están abiertas. Tenemos servicios presenciales martes y viernes, actualmente a las 6 de la tarde, mientras duren las restricciones, y el día domingo a las 8 y a las 11:30 de la mañana. Para el día domingo sí hay que hacer un tipo de reservación. Ahí aparecen en las redes sociales los links para hacer la reservación. Pero si necesita ayuda, pues escriba al teléfono WhatsApp de la iglesia y ahí le estaremos ayudando para que usted pueda ser atendido. Así que les bendecimos a todos. Qué bueno saludarles, verles, quizás no de manera literal, pero sabemos que ahí está usted siempre recibiendo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos contar con su presencia en nuestras actividades. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.